me goza es poder llegar a la casa del Señor en esta mañana. Mañana que el Señor ha preparado para que podamos venir a adorar y bendecir su nombre. Así que yo le voy a invitar a que usted esté presto para adorar al Señor en esta mañana. Que usted tenga su corazón rendido delante del Señor. Que vengamos con corazones contritos y humillados para adorar y bendecir el nombre del Señor en esta mañana. Salmos 18, capítulo 2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Te invito a que se ponga en pie y lea y repita conmigo este salmo hermoso que menciona adjetivos de nuestro Señor: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Sí, Señor, te adoramos, Señor, porque reconocemos, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Glorifícate, Señor, y recibe nuestra adoración. Recibe este culto, Señor, en honor a ti. Santo eres, Señor. Te adoramos. Roca
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Se han avergonzado y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Vamos a repetir lo último que dice el versículo 16. Jehová sea enaltecido. Jehová sea enaltecido. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído en esta hora. Señor, te pedimos que seas tú, Padre Santo, de bálsamo a nuestra vida, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, podamos recordarla, Señor, y que podamos enaltecer tu nombre, Señor, aún en medio de nuestras circunstancias, aún en medio de nuestros momentos difíciles, Señor. Que nuestra boca, Señor, no calle de adorar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y así puestos en pie, vamos a hacer oración por los enfermos. Si alguno tiene alguna petición, que la pueda mencionar para así poder orar. Elvira. Por un vecino y las hijas de la hermana Elvira. Una petición especial. Amén. Yadira. Petición especial. Amén. Y por acá una mano. Por una prima hermana y las hijas de la hermana Silvia. Marta. El hermano de Judith. Mary. Por el hermano de la hermana Mary. ¿Ninguna otra petición? Por Sonia, hermano Miguel, por su hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar confiando que el Señor escucha nuestras oraciones y que el Señor tiene cuidado de nosotros. Señor, ante tu presencia, venimos presentándote, Señor, estas peticiones y estos enfermos, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que seas tú glorificándote, que seas tú dejándote sentir, Señor, que seas tú, Señor, pasando bálsamo sobre nuestra vida, Señor, dándonos fuerzas, aumentando nuestra fe, Señor. Te pido, Señor amado, que seas tú, Señor, poniendo tu mano sanadora, Señor, y que seas tú dando fortaleza, que cada situación, Señor, pueda ser testimonio, Señor, para que podamos aumentarnos en ti, podamos crecer en ti, Señor, y hablar de tu palabra, hablar de tu poder, Señor, hablar tu nombre, Padre Santo. Danos fuerza, Señor, guíanos por el camino, Padre amado,
sé tú glorificándote en nuestras vidas. Señor, te pido que seas tú aumentando la fe, Señor, y las fuerzas de estos hermanos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te adoramos, creemos y confiamos en ti, Señor. Sí, Señor. Hermano, no se me siente porque vamos a cantar esta última alabanza para hacer recolección de las ofrendas con mucha voz y con mucha alegría, porque es bueno alabar al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Puede adorar al Señor. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Nuestro Dios es grande y grandes son sus maravillas. Grande es su gloria, y a Él adoramos, y a Él glorificamos, y a Él exaltamos por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. Hermoso devocional para la gloria del Señor. Y qué bueno cuando podemos reconocer la grandeza de nuestro Dios. La misericordia de Dios para con nuestras vidas, porque como dice la Escritura, estas se hacen nuevas cada mañana. Y esta mañana, a pesar de la lluvia, hay misericordia de Dios para nosotros, aleluya. Hay misericordia de Dios para nuestras vidas, gloria al Señor. Me gozo de verles a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y le damos gracias al Señor por esta bendición que Dios nos da. Gloria a Jesús. Yo les voy a invitar a estar puestos en pies. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 11. Segunda de Samuel, capítulo 6, los versos del 1 al 11.
Este servicio está siendo transmitido por la plataforma de la iglesia de Facebook, así que esperamos que los amigos y hermanos que nos ven se gocen con nosotros. Le damos las gracias por estar conectados. También los cultos se vuelven y se colocan en la plataforma de YouTube de la iglesia, así que déjenselo saber a sus amigos, a sus hermanos, para que puedan compartir con nosotros y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Si tiene algún comentario que hacer, si tiene algo que compartir, puede escribir en el chat, que vamos a estar haciendo oración por sus peticiones. Lo tienen, hermanos, 2 Samuel capítulo 6, los versos del 1 al 11. Se titula David intenta llevar el arca a Jerusalén. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a todos los que puedan estar en pie y en quietud para reverenciar la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano y al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová aquel lugar. Pérez Usa, hasta repetimos el verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Gracias por tu presencia, gracias por los hermanos, gracias por la oportunidad de adorarte, porque si estamos aquí es porque tú nos has convocado a adorarte, a honrar tu nombre. He colocado en mi corazón para compartir con la iglesia, de la misma manera que ha ministrado a mi vida, ministra el corazón de tus hijos, que podamos compartirla con libertad y con la autoridad que solo puede venir de ti. A ti nosotros vamos a dar siempre toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces. Reprendemos toda artimaña que el enemigo quiera usar para que tu propósito sea desvirtuado. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques de una manera poderosa. Padre Celestial, que al salir salgamos edificados por tu palabra y ministrados por tu Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria al Señor. Bueno es el Señor. En la mañana de hoy esperamos poder compartir con ustedes bajo el tema Enseña la presencia de Dios. Esta porción de la Escritura, cuando usted la lee, yo no sé cuántos la han leído antes, me imagino que todos la hemos leído antes, es como una lectura difícil de entender. ¿Cómo es que pasó este evento? ¿Cómo es que alguien que iba a hacer algo para que el arca de Dios no se cayera, termina fulminado, termina muerto? Deje su Biblia abierta en 2 Samuel capítulo 6 para que me siga en la lectura. A veces es difícil comprender
qué fue realmente lo que pasó allí. Yo quisiera que lo miráramos con calma y que pudiéramos hablar y reflexionar sobre este pasaje de la Escritura. Todos sabemos que el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios en Israel. El arca del pacto, el Señor le dijo a Moisés cómo construirla. Le dio unas dimensiones específicas, incluso le dijo lo que iba a contener y quiénes la iban a cargar. Todo en el Antiguo Testamento lleva a Cristo. Así que todos los símbolos del tabernáculo, del arca, todo esto lo que llevaba era la figura de Jesucristo. Tenía unas instrucciones particulares. Dentro del arca había 3 cosas. Dice que estaban las tablas de la ley, que estaba una jarra de oro que contenía maná y que también estaba la vara de Aarón que había reverdecido. El Señor le había hablado a Moisés y le dijo: van a cargar el arca los levitas, esa es la instrucción, y no cualquiera, los de la tribu allá de Coat. Ellos van a bregar con eso. Van a ver, no van a tocar directamente el arca, van a ver unas varas largas revestidas de oro, y en los anillos del arca sobre ellos van a pasar, y ellos las van a cargar sobre sus hombros. Cuando salgan, van a estar cubiertas esa arca por una tela, con un color particular. Había todo un proceso. Si usted quiere leer sobre eso en Números capítulo 4, le va a decir cómo era el proceso para cargar el arca. En el versículo 15 dice: pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. O sea que las instrucciones ya habían sido dadas por Dios. Dios había dicho cómo era el procedimiento, cómo era el proceder. Lamentablemente, dentro de la situación de pecado del pueblo de Israel, Israel en un momento iba a una pelea contra los filisteos. Y dice la Escritura, en 1 Samuel capítulo 4, que el pueblo empezó a perder la batalla. Y habían muerto como 4,000 hombres. Y entonces se les ocurrió la brillante idea de llevar el arca del pacto, que lo que significaba era la presencia de Dios, de sacarla de Silo, donde estaba, y llevarla hasta el campo de batalla para que la gente se alentara al ver el arca. Y en efecto, su estrategia le surtió efecto, porque cuando llegó el arca de Dios hasta el campamento donde estaban los soldados de Israel, dice que ellos se regocijaron, se alegraron tanto y gritaron tanto que hasta la tierra tembló. Así que imagínense cuánta alegría pudo haber provocado y cuánta vibración pudo haber dado los gritos de júbilo de ellos para que aún la tierra temblara. Pero aunque el arca de Dios estaba allí, que simbolizaba la presencia de Dios, aunque el arca de Dios estaba allí, la presencia de Dios no estaba con el pueblo, porque el pueblo se había apartado de Dios. Fueron a llevar allá el arca al campamento los hijos de Elí, Ofni y Finés, y cuando llegan allá, los filisteos se envalentonaron porque tuvieron mucho miedo. Estaba el arca de la presencia de Dios, porque ellos habían oído lo que Dios había hecho, cómo los había sacado de Egipto, cómo había obrado con ellos, y a los filisteos les dio miedo, pero cobraron ánimo y dijeron: vamos a luchar. Y era una guerra contra el Dios de los filisteos, que era Dagón, y el Dios de Israel, Jehová. Sucede lo que todos sabemos, que a causa del pecado del pueblo, el pueblo pierde la guerra. Y cuando pierde la guerra, no solo pierde estratégicamente lugares, sino que pierden el arca del pacto. Dice la Biblia que ellos se llevaron el arca del pacto, y cuando le llevaron la noticia al sumo sacerdote, él, del impacto de la noticia, porque lo que significaba era que la presencia de Dios no iba a estar con el pueblo, del impacto de la noticia, está sentado en una silla, se cae hacia atrás, se esnuca y muere. La esposa de uno de los hijos del sacerdote, de Finés, está embarazada, y del impacto, no de que su esposo había muerto, sino de que la gloria de Jehová había sido quitada de Israel, ella tiene un parto prematuro, y cuando ya se está muriendo, dando a luz, ella dice: y Cabot, y la gente le dice: tranquila,
Si tú tienes un varón, que eso era algo grande en aquella época, y le dicen no, ella dice Icabod, que quiere decir que la gloria de Dios ha sido traspasada, que había sido quitada de Israel. Así que imagínese usted, hermano, en este contexto, lo que significaba que la presencia de Dios no estuviera con el pueblo. La Escritura dice que cuando llegue el arca del pacto a tierra de los filisteos, ellos meten el arca del pacto en el templo de su dios Dagón. Porque recuerden que eso era un premio de guerra. Lo que significaba era para ellos que Dagón era más grande que Jehová. Y cuando llega el arca del pacto al templo de Dagón, la primera noche, cuando ellos se levantan en la mañana y van al templo, encuentran la estatua de Dagón inclinada al suelo del arca del pacto. Y ellos la levantan y la acomodan. Y luego viene la otra noche, y cuando llega la otra noche encuentran a Dagón tirado en el piso, esa estatua, con la cabeza cortada y las manos también. Y de ahí en adelante ellos supieron que algo estaba pasando allí. Que Dios era Jehová, Dios era más grande que el Dios de ellos, que su Dios falso. Y entonces empezaron a preocuparse, porque al pueblo le empezaron a salir tumores. Y empezó a haber una plaga de ratas, de ratones en el pueblo. Y ellos dijeron, aquí está pasando algo, y lo que sucede es que nosotros tenemos la plaga de Jehová, la plaga que Dios ha traído a nuestras vidas por nosotros haber robado el arca del pacto. Así que ellos deciden sacar el arca y llevarla. Estoy haciendo un resumen, después usted busque la Escritura para que lo pueda comprender con más detenimiento. Dice el verso 12 que los que no morían de la gente del pueblo eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. O sea que lo que allí hubo fue una masacre. La gente sabía que lo que estaba pasando allí era porque ellos habían jugado con Dios y porque el dedo de Dios les estaba tocando. Ellos deciden sacar entonces el arca. Dice, nosotros no la vamos a llevar de aquí, no vamos a estar aquí, vamos a eliminarla. Y entonces buscaron un carro nuevo, unas vacas recién paridas. Y bueno, lea usted lo que dice la Escritura referente a eso. Y empezaron las vacas a caminar y se fueron entonces para tierra de Bet-Semes. Y cuando llega a la tierra de Bet-Semes, allí recuerden que está el pueblo de Dios, unos hombres de Bet-Semes deciden mirar dentro del arca. Y dice la Escritura que 50.070 hombres murieron por mirar dentro del arca. O sea que el Señor estaba diciéndole a ellos todo el tiempo la grandeza de su santidad, pero el pueblo no entendía lo que estaba aconteciendo. A raíz de esa muerte tan grande que el pueblo gimió y lloró, llevaron entonces el arca a casa de un hombre llamado Abinadab. Y Abinadab separó a uno de sus hijos llamado Eleazar para que fuera el que guardara el arca, el que estuviera allí. La Biblia registra, desde la última vez que se menciona esto en casa de Abinadab, que el arca de Jehová estuvo allí durante 20 años. Más adelante, nosotros vemos que durante todo el reinado del rey Saúl, el arca se quedó allí. Y dice la Escritura que estuvo entonces, cuando se hace el recuento, 70 años en ese lugar. Fíjese, era el arca del pacto, significaba que la presencia de Dios estaba con el pueblo. Y está en casa de Abinadab durante 70 años fuera del tabernáculo. Pero parecía que a Saúl no le importaba, así que durante todo su reinado no vemos que él hiciera algún intento de que el arca de Jehová llegara al templo, al tabernáculo. Durante todo su reinado el arca estuvo fuera del tabernáculo. Pero llega David, un hombre que de acuerdo a la Escritura era un hombre conforme al corazón de Dios, y él dice, una de las primeras cosas que yo tengo que hacer es traer el arca del pacto de vuelta y traer a todos los del pueblo que han estado esparcidos por todas estas tierras. Y él hace una convocatoria y llama a sus generales, a sus estrategas y le dice, ¿cómo vamos a hacer que la gente venga? ¿Ustedes creen que está bien? Y la gente le dijo, sí, David, vamos a traerlo. Y empezaron a hacer los planes para traer a la gente. Y también dentro de esos planes, hacen los planes para traer el arca. Pero ¿sabe algo? No consultaron el modelo, no leyeron lo que decía la ley sobre eso, no verificaron cómo ellos podían traer el arca de regreso a la casa del Señor. Y como no lo verificaron y como no lo hicieron,
Entonces ellos usaron el método de los filisteos. Los filisteos tomaron un carro nuevo, pues ellos también usaron un carro nuevo. Y usaron animales para traerlo, y ellos también usaron animales. Lo interesante de esto, hermanos, es que el arca lleva fuera del templo 70 años, que en el pueblo hay sacerdotes, que en el pueblo hay levitas, que está en casa de Abinadab y toda su familia. Todos saben lo que dice la Escritura. Saben que murieron todos aquellos hombres por haber mirado dentro del arca. Saben lo que pasó en tierra de los filisteos, con los tumores, los ratones, el dios falso Dagón. Pero con todo eso, David hace un plan para traer el arca de Dios a la casa de Dios, al tabernáculo de reunión. Pero no consulta lo que Jehová dijo, sino que utiliza sus propias estrategias para traer el arca de Dios. Cuando usted lee esto, se le erizan los pelos, como dicen, la piel se le pone a uno de gallina, porque es tan similar a todo lo que está aconteciendo en nuestro tiempo. La iglesia del día presente, a través de todo esto que ha acontecido a raíz de la pandemia y todas las repercusiones que esto ha tenido, este pasaje de la Escritura cobra una importancia grande para nosotros. En primer lugar, nos enseña que nosotros como iglesia de Dios, para rendirle adoración a Dios, no podemos seguir el modelo del mundo, no podemos seguir el modelo de los filisteos. Los filisteos utilizaron un carro nuevo, utilizaron unos animales. David hizo lo mismo, cogió un carro nuevo, puso unos animales, buscó a los hijos de Abinadab para que estuvieran allí, uno al frente y el otro al lado del arca. Pero dice la Escritura que en un momento, cuando iban llevando el arca, y David iba danzando, y había músicos, y había instrumentos, y ahí usted lo lee y le dicen detalles de la clase de instrumentos. Dice que toda la casa de Israel danzaba porque llevaban el arca. David salió con 30,000 escogidos a buscar el arca. O sea que eso era una parada tremenda, eso era un acto tremendo que todo el pueblo lo estaba mirando. Sin embargo, lo estaban haciendo sin seguir el modelo que Dios había dado. Por eso, no importa la programación que nosotros hagamos, no importa los cánticos que entonemos, no importa la cantidad de instrumentos que hayan en la adoración, cuando no se sigue el modelo, a Dios no le agrada. Hay que conocer el modelo de Dios. David olvidó el modelo y se fue para llevar el arca a Jerusalén. Pero dice la Escritura que cuando iban por la era de Nacón, allí era donde se batía todo lo referente a la semilla, el trigo, etc. Parece que uno de los animales se movió, uno de los bueyes tropezó y el arca de Jehová parecía que se iba a caer. Y uno de los hijos de Abinadab, de sus descendientes, Usa, extendió la mano. Y cuando usted lee en otra porción en Crónicas, dice que se hizo sobre ella, la tocó, la agarró para que no se cayera. La ira de Jehová cayó sobre Usa y lo mató fulminantemente en aquel momento. Y ahí es que usted dice, pero qué severo el castigo. Pero ¿sabe algo? Ya el Señor le había dicho a ellos cómo cargar el arca. Ellos sabían cuál era el proceso. Ellos fueron desobedientes a la voz de Dios. Y si no pasaba nada, y llegaba a Israel el arca, llegaba a Jerusalén y estaban todos con gozo, el pueblo iba a menospreciar la palabra, porque Jehová iba a ser infiel a lo que había dicho. Y Jehová Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, aunque ni usted ni yo lo comprendamos, si Él lo dice, obedezco. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Si Él lo dice, hay que hacerlo, punto. Pero ¿qué pasa? Que entonces ellos prefirieron seguir el modelo de los filisteos. Yo me quiero detener aquí un momento, porque ante todo lo que está aconteciendo y los grandes retos y desafíos que tiene la iglesia y que tenemos usted y yo como hijos de Dios, en ocasiones podemos ser tentados a seguir el modelo que no es el bíblico, a seguir el modelo que no está expresado en la Escritura, a seguir el modelo que no es del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mundo trabaja con las emociones.
A la gente del mundo usted habla con ellos y rápido piensan que la experiencia con Dios es una experiencia sensorial, que es por lo que usted sienta, que es por lo que usted, si siente que pasa algo, si siente que se le eriza la piel, si siente que le pasa algo en sus emociones, entonces es como si Dios estuviera trabajando. Pero el Señor no trabaja con las emociones, el Señor transforma el corazón. Es distinto y la iglesia de Dios no se puede mover para seguir el modelo del mundo. Cuando hablamos de Cristo, a pesar de que es importante que haya buena música, que haya buenos cánticos, que haya buena adoración, lo más importante, más allá que los cánticos, más allá que los protocolos, más allá que el programa, es que hayamos dirigidos por el modelo de Dios y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Yo he visto con dolor, les digo, gente que pasa al frente y dice que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador en servicios al aire libre. Y cuando volteo el rostro, luego de haber orado por ellos, están fumando de nuevo. ¿Qué pasó allí? Es que esto no puede ser por emociones. Tiene que haber una transformación que solo proviene del Espíritu de Dios. Y el pueblo de Israel no siguió el modelo de los filisteos. Como dice la Escritura en Jeremías, que también el pueblo del Señor se fue tras Egipto para poder imitar y buscar sus carros y buscar sus danzas y hacer todo eso, pero se olvidaron de la presencia de Jehová Dios. Y una de las cosas que tenemos que reconocer nosotros como iglesia, que más que el modelo del mundo, lo que necesita la iglesia es vivir el modelo del Señor, lo que el Señor ha dicho, lo que dice su palabra. Yo creo que llega el momento en este tiempo que nosotros le tenemos que pedir al Espíritu de Dios: Dios mío, dirígeme, ¿cómo tú quieres que yo trabaje la situación? ¿Cómo tú quieres que yo haga la cosa? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el modelo? ¿Cómo habla el modelo? Fíjense si hemos perdido el modelo, que muchas veces escuchamos cosas que aunque no son bíblicas, se escuchan bien y nosotros las aceptamos como correctas. Yo estaba escuchando un predicador y él decía algo referente a las maldiciones generacionales y hablaba de la guerra espiritual de una manera totalmente desacertada, no bíblica. Y él decía, bueno, pues ahí tienes que romper el pacto y hacer esto y hacer lo otro. Yo estaba con alguien que le servía al Señor y la persona que estaba a mi lado, wow, qué tremendo. Y yo allí casi desjitiéndome, no puede ser, casi sacándome las vestiduras. Tremendo mensaje. Porque la gente que habla bonito, nosotros pensamos que los buenos oradores son predicadores de la palabra del Señor. Pero hay una diferencia entre ser un buen orador y en ser una persona que proclama la palabra de Dios. Es que el buen orador va a tratar de movernos las emociones, pero el buen predicador, el que predica la palabra de Dios, te va a querer llevar a Cristo porque sabe que esto tiene que ver con eternidad. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces buscamos los modelos similares a los del mundo. ¿Cómo atraer la gente al Señor? Yo se los he dicho antes. Cuando yo llegué a este lugar, alguien me dijo, mira, lo primero que usted tiene que hacer es quitarse eso de decir que usted es pentecostal. Usted empieza a decir que usted es evangélico porque es más suave evangélico que pentecostal. Pero cuando usted dice que es pentecostal, parece que usted es muy rajatabla. Diga que usted es la pastora de la iglesia evangélica. Y fíjense que nosotros creemos en el evangelio. Yo no tengo problema con eso. Pero nosotros somos parte de la iglesia de Dios pentecostal. Que lo que quiere decir es que nosotros creemos en la experiencia de Pentecostés. Amén. Que nosotros creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que creemos en el bautismo, que creemos en hablar en otras lenguas, que creemos en los dones, en los milagros, que nosotros creemos eso. Eso es lo que quiere decir nada más, porque nosotros amamos a todos los demás hermanos, no hay ningún problema, pero me lo presentaba como si fuera una situación de que la gente no iba a llegar por eso. Yo no le hice caso, hablé con la persona y seguí adelante. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que más que la gente piense o crea, si usted es evangélico, usted es pentecostal, usted es lo que usted crea, lo que diga que usted sea, la gente lo que necesita es ver el poder de Dios en la vida de la iglesia. Y cuando la gente ve el poder de Dios en la vida de la iglesia, no importa que piense si usted es muy conservador, si usted es rajatabla, si usted es esto, si usted es lo otro, la gente empieza a dejar de verlo a usted y empieza a ver a Cristo en usted. Y cuando la gente ve a Cristo en usted, las cosas cambian para la gloria del Señor. Por eso no podemos seguir el modelo del mundo. La iglesia no puede buscar la presencia de Dios al estilo filisteo. No es posible. No es posible. Israel hizo eso. David tenía una buena intención, pero no estaba haciéndolo de la manera correcta.
Y nosotros podemos tener buenas intenciones, pero si no son correctas delante del Señor, de nada sirve. Por eso dice la Escritura que el Señor es el que escudriña nuestros corazones, que es el que los mira, porque Él conoce la intención del corazón. En segundo lugar, me extraña mucho cómo después que el arca está 70 años en casa de Abinadab, esa gente no se supiera cómo se trasladaba el arca. ¿No le parece a usted? Está 70 años el arca de Jehová en casa de Abinadab y no saben cómo se traslada el arca. Ellos se les ocurre apoyar la idea del rey que se monte en un carro nuevo. No se les ocurre pensar qué dice la Biblia, la ley, porque era lo que tenían, qué era lo que le había hecho Moisés. ¿Qué era lo que había hecho Moisés? No se les ocurre pensar eso. Y uno dice, muy bien, vamos a hacer lo de los carros, vamos a buscar los bueyes, vamos a hacerlo de esa manera. Y es lamentable, porque fíjense que a pesar de que el arca está en casa de Abinadab, cuando usted lee la Escritura, no se dice que esa familia fue bendecida. Sin embargo, cuando sacan el arca por el acontecimiento que ocurre y llega hasta cerca de la casa de Obed-Edom, en 3 meses que estuvo el arca en casa de Obed-Edom, dice que todo el mundo, hasta el rey, supo que Obed-Edom fue bendecido y su casa también. Sin embargo, está tantos años en casa de Abinadab y no se menciona sobre eso, al punto que cuando la van a trasladar de un lugar a otro, ellos no dicen la forma correcta de trasladar el arca del Señor. Pareciera ser que a pesar de que el arca de Jehová, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba en casa de Abinadab, la presencia del Señor no estaba realmente en casa de Abinadab. Y como iglesia, nosotros tenemos un gran desafío. Piensen que el símbolo de la presencia de Dios estaba en casa de aquel hombre. Sin embargo, sus hijos no conocían cómo era que se trasladaba el arca. No sabían cómo era que se movía el arca. No conocían tal vez lo que significaba aquel arca. Tal vez no conocían la historia de lo que Jehová había hecho con Israel. No conocían eso. Por eso Usa no supo que él no podía extender su mano para agarrar el arca, porque eso era pecado, eso no estaba aprobado por Dios. Y entonces aquí hay un elemento que tenemos que considerar, sobre todo por el tiempo que nosotros vivimos. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que decirle a todos, sobre todo a los nuestros, que es vivir en la presencia de Dios. La gente tiene que conocer qué es vivir en la presencia de Dios, cómo es que se maneja la presencia de Dios, cómo es que se trabaja sobre esto. ¿Sabe algo? Yo recuerdo cuando nosotros empezábamos en el Evangelio pequeños, una de las cosas que a nosotros siempre se nos decía era: usted va para la casa del Señor, desde que salimos debemos ir adorando y glorificando a Dios, porque dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios con alabanza. Si usted se va a parar al frente, que va a leer la palabra, va a orar por los enfermos, va a hacer cualquier cosa, se tiene que preparar, porque va a ministrar al pueblo. Y como va a ministrar al pueblo, lo tiene que hacer con reverencia, porque eso es para Dios. A ustedes se lo dijeron también. Cuando usted está en la casa del Señor, recuerde que es lo más importante. Invite a alguien, háblele a alguien del Señor. Eso era lo que nos enseñaron. Pero parece que en casa de Abinadab no le habían enseñado a Usa y a su hermano, a Iro, no le habían enseñado lo que era estar en la presencia de Dios. Así que cuando deciden sacar el arca, él dice de manera temeraria, entonces, pues yo la voy a aguantar para que no se caiga. Algunos comentaristas dicen que era como si él dijera: mis manos están tan santas que aunque no cumpla lo que dice la ley y aunque no sea parte de las personas que pueden cargar esto, yo lo voy a aguantar con temeridad, aún sabiendo que eso era incorrecto. Y sabe algo, si usted y yo no le enseñamos a los nuestros, usted tío, usted abuelo, usted padre, usted madre, yo padre, madre, pastora, si yo no le enseño a los míos, si yo no le hablo a mi generación y a los que están aquí
y a los que están en otros lados, a los hijos que el Señor permite que usted tenga, porque llegan a la casa del Señor y vienen a ser como si fueran hijos suyos, para que le amoneste y le hable, como hizo allá el sacerdote Joiada con Josías, que le enseñó la palabra del Señor cuando él fue rey a temprana edad. Nos van a robar los hijos, nos van a robar la nueva generación. En nuestro país, ante el Senado, ante la consideración del Senado, está el proyecto 184 y 185, que lo que pretenden es privilegiar a un grupo sobre otro, privilegiar a las mujeres, porque tratando de erradicar la violencia contra las mujeres, están utilizando esto como un arma para poder entonces promover políticas que atenten contra lo sagrado de la familia y darle privilegios a la comunidad LGBTIQ+. Eso es lo que se pretende, que los padres, cuando venga un hijo y nos diga que tiene alguna inclinación hacia su propio sexo, que el padre no le pueda molestar, ni le pueda enseñar, ni le pueda llevar a la iglesia para que oren por él, ni le puedan dar consejería, porque aún los consejeros, los psicólogos que atenten contra esto, en la misma ley dice que ellos serán penalizados. Incluso las iglesias, las escuelas, todas las personas que hablen en contra de esto, que digan que hay poder de transformación a través de Jesucristo, pueden ser acusadas de que son violentas de manera institucional contra la niñez. Nos están tratando de robar los niños. Léalo, búsquelo, verifique quiénes son los que están proponiendo esto y se va a dar cuenta de que hay todo un plan, toda una agenda desde el infierno para destruir el plan original de Dios. Y cuando usted ve esto, no solo debe llamar por teléfono a los legisladores para decirle que usted está en contra. Usted y yo debemos clamar, porque es que está pasando algo terrible. Nos quieren robar la niñez, nos quieren robar los niños, nos quieren robar el futuro del país y el futuro de la iglesia. Pero esto no es nuevo. Allá dice la Escritura en el libro de Éxodo que en un momento Faraón se levantó y le dijo allá a las parteras de Egipto: cuando venga una mujer israelita y dé a luz un hijo varón, me lo van a ahogar en el río Nilo, porque ese era el río sagrado, era como si su Dios hubiese vencido. Pero dice la Escritura que esas parteras tuvieron temor de Dios. Y como tuvieron temor de Dios, no mataron a los israelitas, a los hijos varones. Y allí la mano de Dios estuvo sobre ellas y las protegió, y también protegió a Moisés, quien fue el libertador del pueblo de Israel de Egipto. De la misma manera Herodes, que aquí en Atillo celebra lo de los inocentes, gracias a Dios este año no lo pudieron hacer como lo hacen siempre. Y aunque muchas personas me hablan de la importancia cultural del evento y de la importancia económica, yo puedo entender lo que se refiere con esto. Sin embargo, esto que se celebra no es algo que sea sagrado, y usted no debe patrocinar esto con nada, hermano, porque no es de Dios. No es de Dios. No importa si es cultural, no importa si lo han hecho 120 años, 130, 140. No, eso no importa. Pero lo que se celebra es lo que pasó aquí con Herodes, que dice la Escritura que Herodes, cuando vio que llegaron esos magos de Oriente y le hablaron del Salvador, él dijo: bueno, pues vamos cuando ustedes lo adoren, díganme, porque él quería matar al niño. Pero dice la Escritura que su plan era destruirlo, ¿verdad? Así que cuando él vio que los magos no regresaron, él hizo todo un plan para matarlos, cumpliéndose lo que decía, lo que había dicho el profeta Jeremías, que Raquel lloraba por los niños. Pero el Señor le habló en sueños a José, y Jesús fue sacado y fue protegido y preservada su vida para que se cumpliera el propósito de Dios para la humanidad. No es la primera vez que nos quieren destruir los hijos, no es la primera vez que nos quieren destruir la familia. Cuando llegan a las universidades, lo primero que dicen los profesores de filosofía para tratar de sentirse grandes y maravillosos es que Dios no existe. Ahora se enseña lo que es el libre derecho a la selección, independientemente de lo que diga la Biblia. No se habla de lo sagrado del cuerpo, así que como no importa, desde hacerse cuanta perforación, desde hacerse cuanta marca, tatuaje, lo que sea,
sexo libre y todas las demás cosas son aprobadas. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Pero mi pregunta es, nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos por qué es importante guardarse para Dios. Les estamos hablando a los nuestros de las sagradas escrituras, de lo que dice de la escritura va sobre lo que yo piense, porque es Dios el que lo dijo, y aunque yo no lo entienda, yo lo tengo que obedecer porque es para mi bien. Hemos compartido esto con los nuestros, lo hemos hecho con intencionalidad. El enemigo ha tratado a través de todas estas leyes y trata, como lo ha hecho antes, de que nuestros hijos, nuestra familia no conozca el Evangelio, no conozca la fe. Yo me sigo preguntando, ¿cómo es posible que Usa no supiera que no podía acercar su mano a lo sagrado? ¿Cómo es posible si el arca estuvo 70 años en su casa? ¿Cómo es posible que no supiera eso? ¿Cómo es posible que haya nacido toda una generación que no conocía al Dios de Israel ni lo que Jehová había hecho por ellos? Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer un alto en esta mañana y meditar y reflexionar sobre esto. Nuestros hijos tienen que saber lo que es sagrado. Nuestros hijos tienen que conocer quién es Dios. Nuestros hijos tienen que conocer el comida. Tenemos que criar a los próximos Daniel, que van a ir allá a Babilonia y van a ser usados por el Señor para interpretar sueños y para poder hablarle al rey que solo Jehová Dios de los ejércitos es el Señor. Tenemos que criar a los Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque les cueste la vida van a decirle al rey: yo no tengo que entrar en discusión contigo, rey, por esto. Yo no voy a tirarme a adorar a la estatua, prefiero caer en el horno de fuego. Tenemos que criar a los próximos Esther, que se puedan levantar y decirle a Mardoqueo: no importa lo que me cueste, oren por mí, hagan ayuno durante estos días, porque yo voy a ir delante de la presencia del rey y me voy a presentar a él. Tenemos que criar hijos que no se avergüencen del Evangelio, que no se avergüencen de su fe, que aunque los demás los ridiculicen y los tilden de tontos y de bobos, ellos se puedan parar firmes y decir: yo les sirvo al Señor. Tenemos que criar hijos que puedan mantener su fe en Cristo y que sepan de dónde son y hacia dónde van. Eso es responsabilidad de la iglesia. Nosotros no le podemos quitar a nuestros hijos lo que nos dieron a nosotros. Yo no le puedo quitar a mis hijos lo que me dieron mis padres. Me dieron el Evangelio. Eso era lo más importante para ellos. Hermano, lo más importante para nosotros como padres y como iglesia tiene que ser que nuestros hijos sean buenos cristianos. Porque pueden ser personas con PhD, con maestría, con doctorado, pueden ser personas con mucho conocimiento, pueden ser grandes atletas, pero si les falta la presencia de Dios, le hemos hecho un flaco servicio a lo que Dios nos ha pedido, porque cuando vayamos al cielo no vamos a ir por tener buenos doctorados y tampoco vamos a ir por tener buenas cosas, vamos a ir porque seamos lavados por la sangre de Cristo, porque solo es a través de Jesucristo. Entonces la responsabilidad nuestra es grande, nuestra responsabilidad es grande. Tenemos que dejar la huella del Evangelio en el corazón de nuestros hijos para que amen a Dios más que al mundo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, eso se consigue con intencionalidad. 70 años perdieron en la casa de Abinadab para enseñarle a sus hijos qué era el arca. 70 años perdieron en enseñarle lo que significaba. 70 años perdieron en mostrarle lo que era la presencia de Dios. Y ya nosotros no podemos perder ni un segundo más sin enseñarle a los nuestros lo que es el Evangelio, lo que es la fe, porque viene un tiempo de persecución contra la iglesia y nosotros tenemos que estar preparados y preparar a los nuestros para que puedan resistir, para que se puedan mantener firmes, porque Dios nos ha puesto aquí para que preparemos a los nuestros, para que sean flechas
como flechas en manos del valiente, dice el salmista. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Nosotros tenemos que preparar a los nuestros para que lleguen y muestren a Cristo. Y si usted no tiene hijos y tiene sobrinos, es su responsabilidad. Y si usted no tiene hijos, pero tiene a vecinitos, muchachos que vienen a la iglesia, es nuestra responsabilidad. Tenemos que compartir el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Usa extendió su mano sin reverencia al Señor. Y la consecuencia fue que murió. Nosotros, además de enseñarle esto, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando David se dio cuenta de lo que le había pasado a Usa, dice que se molestó. Es que él supo que su directriz provocó daño en Usa. Él supo que su orden hizo que él fallara, porque él no siguió el modelo. Y dice la escritura que él reconoció lo que había hecho y dijo: ¿y quién soy yo para llevar la gloria de Jehová? Así que dejaron allá el arca en casa de Obed-Edom. Y dice la escritura que David escuchó que en 3 meses, solo 3 meses, la vida de Obed-Edom y toda su casa habían sido bendecidas por Dios. Y yo le quiero decir, hermano, que si en 3 meses lo supo David, lo que pasó en casa de aquel hombre tuvo que haber sido algo poderoso. Porque para que todo el mundo supiera que la casa de Obed-Edom había sido bendecida por el arca de Dios, es que algo había pasado allí. Es que Dios había hecho algo poderoso en la vida de aquel hombre y de su familia. Y entonces el rey se animó y dijo: bueno, yo voy para allá. Yo voy a buscarla. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el modelo? Y buscaron entonces los levitas correspondientes, santificaron al pueblo. David se puso una vestimenta no de rey, sino se puso un efod de lino y empezó con el pueblo a adorar al Señor. Se quitó lo que él era y se puso la vestimenta de adorador y llegó a la casa de allí de Obed-Edom, sacaron el arca, ofrecieron sacrificios, empezaron a adorar al Señor con mucha fuerza para que el arca llegara hasta donde tenía que estar, en la casa del Señor en Jerusalén. Iglesia del Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir con la nueva generación que nosotros tenemos y con la nueva generación que se levanta en nuestro pueblo, que se levanta en nuestro país. Tenemos que compartirle lo bello de vivir en la presencia de Dios. Tenemos que compartirle lo hermoso de conocer a Cristo. Y tenemos que, como decían el viernes, que ellos nos puedan contestar por qué son cristianos. Que puedan decir por qué le sirven a Cristo. Que puedan decir qué significa Cristo en sus vidas. Y no piense que porque sean pequeños, o sean jóvenes, o sean adolescentes, no pueden tener una experiencia con Cristo. Porque la Escritura señala que aún allá siendo Samuel un niño en el templo, él estaba viviendo en el templo, iba al templo, pero no sabía quién era Jehová. Pero llegó el momento de que Jehová se le presentó a él. Y la oración nuestra tiene que ser: Señor, yo los llevo al templo, pero que te escuchen. Yo los llevo al templo, pero háblales. Yo los llevo al templo, pero que te conozcan, que escuchen tu voz. La Escritura dice en Malaquías 4:5 que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Este es un tiempo donde el enemigo se ha levantado en contra de las relaciones entre padres e hijos y ha colocado mucho malestar e incomodidad en el corazón. Pero dice la Escritura, y la Escritura no miente, que Jehová hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Así que no importa lo que estés pensando, reclama la promesa que dice la Escritura, que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. La palabra del Señor es para nosotros, su pueblo, para que seamos capaces de pararnos en la brecha. Y como dijo allá Ezequiel, cuando allí el atalaya ve que viene el mal y se para en la brecha, su deber es anunciar que viene peligro.
Y como padres, madres, iglesia del Señor, nuestro deber es pararnos firme y pelear por nuestra familia y pelear por nuestras casas. Y yo sé, porque he sido activa en algunas ocasiones, yendo a marchas y paradas y colocando carteles, y retratando carteles y explicándole a los demás lo que tenemos que hacer en términos de presentar, que se respeten los derechos de los padres. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas delante del Señor y ponernos en la brecha para pelear por los hijos, para pelear por los nietos, para pelear por los sobrinos, para pelear por la nueva generación que se levanta. Muchos de nuestros jóvenes pensaron en Alexandra Lúgaro como una persona que traía un mensaje diferente. Cuando vieron en estos días cómo se levantó para trabajar con unas compañías que iban en contra de los intereses que ella predicaba, que ella defendía, que ella hablaba, encontraron la hipocresía de la gente que no le sirve al Señor. Pero la nueva generación de nuestra iglesia y de nuestro pueblo tienen que ver a una iglesia que no es hipócrita, a una iglesia que se levanta con poder en el nombre del Señor, que habla el mensaje de salvación y que le dice: si usas marihuana vas a tener problemas porque vas a ser un adicto. Si te acuestas con un montón de gente vas a perder lo sagrado de tu cuerpo y te vas a enfermar y vas a estar lejos de Dios. Y tú no tienes que ser prostituta, tú puedes trabajar haciendo lo que tú quieras hacer menos eso, porque eso es algo vergonzoso y doloroso. Entonces la iglesia se tiene que levantar, porque la Biblia dice que el Señor va a descubrir cada obra, porque Dios no deja el pecado en oculto. Y lo que ha pasado, la iglesia tiene que aprovecharlo para trabajar con nuestra nueva generación y predicarle que hay esperanza en Cristo, que Jesús viene, que el Señor les ama, que la vida correcta es la vida del Evangelio, que pueden vivir en Cristo Jesús. Nosotros como iglesia de Dios tenemos que pararnos en la brecha y decirle como le dijo Moisés a Faraón. Porque Faraón le dijo: mira, Moisés, yo te voy a dejar que tú vayas a Egipto a adorar a tu Dios, pero me dejas tus hijos, que yo te los voy a cuidar en lo que tú vas a adorar. Me dejas tus animales que se quedan aquí, que yo los voy a mantener aquí en lo que tú vas a adorar. Y Moisés se paró y le dijo: para que tú sepas, mis hijos y mis ancianos van conmigo, mis vacas y mis animales van conmigo, y ni la pezuña de los animales míos te voy a dejar en Egipto, porque yo me los voy a llevar para adorar a Jehová mi Dios. Y nosotros hoy tenemos que levantarnos y decir: ni la pezuña de los hijos míos yo te voy a dejar, Satanás. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Y empiece a orar al Señor, que Él le va a dirigir. Va a mostrarle lo que ven sus hijos de noche. Les va a hablar el Espíritu de Dios y le va a amonestar para que usted los aconseje. Cuidado con lo que ven, cuidado con lo que escucha. Vamos a arrodillarnos a orar. Dios está contigo. Dios te puede hablar en sueños. El Espíritu de Dios puede hablarte. El Señor te quiere bautizar. Vamos para la iglesia, vamos a adorar al Señor. Es más, vamos a visitar a fulano de tal, ese anciano que está enfermo. Vamos a llamarlo por teléfono. Porque ahora la nueva modalidad es que si usted es niño lo abortan, si usted no ha nacido lo abortan, y si usted es viejo quieren que lo maten porque es una carga. Es una sociedad egoísta, es una sociedad que no tiene afecto natural, pero nosotros somos diferentes, somos el pueblo de Dios. Iglesia del Señor, hoy yo te invito a que te vistas con la armadura de Dios y decidas pelear por tu casa, y te pongas en la brecha y decidas pelear por la juventud de la iglesia, y te pongas en la brecha y decidas pelear por la niñez de la iglesia, y decidas pelear por la niñez de nuestro pueblo, y te pongas en pie en el nombre del Señor y digas: yo voy a clamar todos los días por ellos, yo les voy a alentar para que vivan la fe, les voy a alentar para que conozcan el Evangelio, voy a ser ejemplo a ellos, voy a ser una mano que les ayude, les voy a mostrar que no hay nada más maravilloso que servir a Cristo. Porque no puede ser que la casa, la presencia de Dios, simbolizada a través del arca del pacto, esté 70 años en mi casa y mis hijos no sepan cómo se carga el arca. No puede ser. No puede ser. Tienen que saber cómo se hace. Iglesia, hoy es tiempo de colocarnos en la brecha. Coloquémonos en la brecha. Hablemos el mensaje de salvación.
Y si tú no has hecho algo en el pasado, pide perdón al Señor y camina adelante. Empieza a hacerlo ahora, nunca es tarde. Porque el poder es de Dios. Y Él utilizará tus palabras para que puedas hablar el mensaje que Dios quiere que escuchen los tuyos. Pero es momento de venir delante del Señor y decirle al Señor: yo presento los míos, yo presento mi casa, yo presento mi familia, yo me voy a colocar en la brecha. Si yo quiero que los míos vivan en la presencia de Dios, yo tengo que vivir en la presencia de Dios. Soy el primero que tiene que vivir en la presencia de Dios, porque no hay manera de hablar de algo que uno no cree y no vive y no practica. Es necesario practicarlo, es necesario vivir en la presencia de Dios. Los nuestros tienen que saber, la gente tiene que saber, la gente tiene que ver en nuestras vidas que Cristo vive, que la presencia de Dios está en nosotros. Iglesia del Señor, el tiempo de ponernos en la brecha por los nuestros es ahora. Es ahora. Es ahora. El tiempo de pararnos en la brecha es ahora. Es ahora. En estos días hablaba con un joven de otro lugar y me estaba diciendo: fíjense, yo voy a 2 cultos los domingos. Y yo: ay, qué bueno. ¿Y por qué? ¿A dónde va? Y me dijo: pues yo voy a mi iglesia. Y después de mi iglesia me voy a otra iglesia que salió de esta iglesia, es como una hija de la iglesia, ¿verdad? Y me voy para allí para ayudarlos porque están empezando y me dan permiso para ayudar. Qué bueno. Pero ¿sabes algo? Me dijo: más que para ayudarlos, yo voy allí porque ya en mi iglesia no se siente la presencia de Dios. Y ¿sabe algo? Tiene 19 años, yo me quedé de una pieza, yo no encontraba ni qué decirle, porque me dio tanto dolor en el corazón, me dio tanta tristeza. Y yo recordé que en un momento, en la crianza de nuestros hijos, nosotros, cuando mi papá se fue para pastorear en otro pueblo, ya estábamos Frank y yo casados y teníamos los nenes. Nos fuimos a un lugar muy bueno, las personas eran muy buenas, eran bien puntuales, empezaban a la hora que era, todo bien. Pero ¿sabe algo? Allí nadie hablaba en lenguas, nadie hablaba del Espíritu de Dios, nadie hablaba de nada de eso. Y en una ocasión teníamos a Ana, que era la chiquita al hombro, y ella empezó a ver a alguien hablar en lenguas y empezó a gritar y a llorar, y estaba bien asustada. Y cuando yo vi eso, a mí me dio tanta tristeza, porque yo dije: cuando yo me criaba en la iglesia, yo quería tomar la Santa Cena. Yo miraba a los hermanos a ver qué hacían cuando pasaban al frente. Y una vez le llegué a decir a mi tía: eso sabe bueno. Porque quería participar de la liturgia. Cuando veía a los hermanos hablar en otras lenguas, yo decía: yo quiero eso. Yo quiero ese poder de Dios. Pero que mi hija estuviera llorando porque viera a alguien hablar en otras lenguas, porque no había visto eso, me hizo reflexionar tanto sobre mi responsabilidad. Y desde ese día en adelante yo dije: yo les quiero hablar a ellos del Espíritu de Dios. Y le empecé a decir: no tienes que tener miedo a eso. Eso es una experiencia hermosa. Es para ti, es para tu vida. Y yo oro al Señor para que les bautice a mis hijos con el Espíritu Santo. Pero es responsabilidad nuestra. Y si nuestros hijos no han experimentado el poder de Dios, es responsabilidad nuestra presentarlos delante del Señor. No le quitemos a los nuestros lo que a nosotros nos dieron. No le quitemos esas oportunidades, esas experiencias. Una vez a una hermana estuve diciéndole: mire, por favor, deje que las nenas vayan para el campamento. No para acá. Por favor, les suplico, déjelas, van conmigo, yo voy a estar. No van de ninguna manera, ellas no van si yo no voy. En estos momentos sus hijas realmente ni van al campamento ni van a ningún lado, realmente no, nunca se integraron en nada de la iglesia. Nuestros hijos se tienen que integrar en la fe, nuestros hijos tienen que recoger las ofrendas, tienen que levantar las manos y adorar con usted. Párelos al lado suyo, levanta las manos, adora, glorifica el nombre del Señor. Mira, esta es tu Biblia, vamos a leerla, vamos a trabajar contigo, el Señor te ama. Guarda el teléfono, no lleves el teléfono para la iglesia, guárdalo en la cartera, cuando llegues a casa lo usas, y si no tienes que usar, no lo uses. ¿Cuántos problemas hay con eso, hermano? Son cosas que tenemos que hacer nosotros como iglesia, y es mi responsabilidad decírselas.
Así que yo les pido que con un corazón pronto entendamos la grande responsabilidad que tenemos como iglesia del Señor, la grande responsabilidad que tenemos que los nuestros sepan lo que significa la presencia de Dios, que no vivamos 70, 80, 30, 40 años en la iglesia y nuestros hijos no hayan escuchado la voz de Dios. Como padres, como abuelos, como hermanos, escuchemos nosotros primero la voz de Dios y después digámosle a los nuestros: mira, esto es lo que pasa, así es que tú oras, así es que tú buscas, vamos a meternos con Dios, Dios va a trabajar con nuestra familia, el Señor va a hacer algo en casa, pero que nuestra generación pueda escuchar lo que es la presencia de Dios y pueda vivir la presencia de Dios. Que ninguno de los nuestros estire la mano hacia lo sagrado pensando que esa es la forma correcta y muera en el acto. Que no suceda eso, que los nuestros conozcan los santos del Evangelio, al Dios poderoso al cual servimos, y que cuando llegue el momento que su fe sea puesta a prueba, ellos se puedan levantar como Daniel, y aunque le digan no puedes orar, ellos se puedan arrodillar y mirando al cielo digan: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién sino tú, Jehová? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, solo a ti deseo, solo a ti quiero, Cristo. Tienen que conocerlo y es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de la familia. No sabe cuánto me duele, porque a veces presento tantos niños en este altar que los veo solamente el día de la presentación y pasan años y cuando los vuelvo a ver ni los reconozco, porque nunca más los volví a ver. Qué triste, hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo. Qué dolor en el corazón. Hay que mostrar la presencia de Dios. No puede pasar tanto tiempo sin que nosotros veamos la bendición que vio Obed-Edom. En 3 meses vio la presencia de Dios en su casa. ¿Qué vamos a responderle a Faraón? ¿Vamos a dejar a nuestros hijos en Egipto? ¿Vamos a dejarle allí para que en lo que nosotros vamos y adoramos? ¿O los vamos a llevar con nosotros? Vamos a llevar a nuestros hijos a Cristo. Si nosotros los vamos a llevar, tenemos que pararnos y decirnos: ni la pezuña de la vaca de casa te voy a dejar. No te voy a dejar a nadie, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. No está en debate. Mis hijos me los dio Dios. Y no importa si el 165 y el 164 del Senado dicen alguna cosa. Somos responsables delante de Dios y haremos la voluntad del Señor, porque nuestra casa es del Señor. Así que es importante, iglesia del Señor, que en esta mañana le pidamos al Señor que a los nuestros no le pase lo que le aconteció a Usa, que los nuestros conozcan el Evangelio modelado con amor, el Evangelio modelado con testimonio, el Evangelio modelado con la experiencia del Espíritu de Dios. El Evangelio que el Señor te va a dar las estrategias para que tú puedas presentarle a Cristo. Pero hoy es mañana de tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Anhelo la presencia de Dios en casa, solo de manera simbólica, solo que haya un sticker que diga que somos cristianos, o yo realmente quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo les invito a que hagamos una realidad la presencia de Dios en nuestras vidas, que hagamos una realidad la presencia de Dios en nuestros hogares y que le pidamos al Señor que nuestros hijos sepan cómo se traslada el arca, que nuestros hijos sepan cómo es que se vive en la presencia del Señor, que nuestros hijos tengan temor del Señor y amen la palabra. La palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes la hemos compartido. Yo confío que el Señor la hará germinar en nuestros corazones y habrá de ministrar a nuestras vidas.
Si en la mañana de hoy aquí en medio nuestro hubiese alguien que no ha conocido a Jesús o le conoció y se apartó de Él y reconoce que ha pecado, que solo es a través de Jesucristo que puede ser salvo, este sería el primer paso. Simplemente reconocerlo y caminar creyendo que Dios puede orar en su vida. Si hubiese alguien para el Señor, puede levantar su mano y pasar al altar, porque yo quisiera orar por usted. Puede pasar adelante, gloria al Señor. Vamos a estar en pie, hermanos. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Vamos a orar.